Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Isaías 55, y lo vamos a leer todos juntos, por favor, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él mismo quien nos revele hoy sus propósitos y sus caminos. Dice entonces el versículo 8 y 9. Leámoslo todos juntos. Si hay personas que hoy nos acompañan por primera vez, queremos darle la bienvenida, y por favor usted levante su mano derecha o su mano izquierda, cualquiera de las dos, y le prestaremos una Biblia para que usted nos acompañe con la lectura. Isaías 55, versículo 8 al 9. Leámoslo entonces. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos y la tierra. Padre, gracias porque tus caminos y mis pensamientos, Señor, tus caminos y tus pensamientos son mucho más altos que los míos, Señor. Permíteme hoy alinear mi entendimiento y tener discernimiento espiritual para poder comprender la grandeza de lo que tú me quieres revelar. Dame sensibilidad espiritual para mirar con tus ojos, para planear con tu entendimiento. Señor, renueva nuestra visión, Señor. Renueva la visión de nuestra vida, renueva la visión de nuestro futuro, renueva la visión de nuestros hijos, Señor, que podamos verlos como tú los ves. Renueva la visión de el entendimiento para ver las cosas, Señor, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Permíteme discernir tus caminos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando los últimos domingos acerca de cómo Dios habla. Hace 8 días les hablé acerca de que Dios habla hoy. Dios todavía sigue hablando. Dios nos habló en el Antiguo Testamento, Dios habló en los Evangelios, y a partir del libro de Hechos de los Apóstoles nos ha entregado su Espíritu, y Dios nos habla con el fin de revelarnos sus propósitos y sus caminos. Dios es real, diga, Dios es real. Él está vivo, Él no quedó crucificado en una cruz. Él nos ha enviado su Espíritu. Él quiere que usted y yo tengamos una relación de amor real, personal y práctica. Más que lo que usted y yo hagamos para Dios, Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Miqueas capítulo 4, versículo 2 dice: y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Dios es un Dios que le encanta instruirnos. Dios nos instruye. Dígale al que tiene a su lado: Dios nos instruye. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo a Él. Porque si recibimos su instrucción en sus caminos, así andaremos en sus sendas. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios es un Dios relacional. Digan amén. Diga, Dios es relacional. Por eso es que para Dios es tan importante cómo manejamos nosotros nuestras relaciones. Porque si el primer mandamiento es que nosotros nos relacionemos con Él, ¿cuál es el segundo? Nos relacionemos con los demás.
y que podamos nosotros amar a Dios y expresar nuestro amor a través de nuestra obediencia y nuestro caminar con Él en un diálogo continuo, en una relación que día a día se va cultivando, y producto de cultivar esa relación, pues que podamos ver los resultados de esa relación en cómo nos relacionamos con la gente. A veces no nos relacionamos bien con la gente. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos correctamente con Dios. Porque de Dios, ¿qué recibimos? Todo lo bueno: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de la sabiduría. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo provee. La Biblia dice en Colosenses que usted y yo estamos completos en Él. Amén, iglesia. Diga: estoy completo en Cristo Jesús. Entonces, la revelación de Dios es una revelación progresiva. Dios revela su carácter, es decir, Dios nos muestra a través de muchos eventos, episodios y cosas que Dios mismo intencionalmente las provoca, y nos muestra que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es fiel, que Él está en todo lugar. Él nos muestra su carácter, nos muestra su amor, nos cautiva. Es un Dios detallista. A Dios le gustan las cosas bonitas. Por eso puso sus ojos en ti. Él te ama. Amén. Te ama. A Él le encantan los detalles. A Él le encanta cuando tú preparas un lugar para Él, cuando tú te esfuerzas porque tu casa esté bonita, cuando en la iglesia preparamos todo con excelencia para que el servicio se desarrolle con orden. Dios se agrada de eso. Hay gente que cree que eso no es importante. Eso sí es importante, porque Dios es detallista. Amén. Por eso dice la Escritura que sus pensamientos, ¿cómo son? Más altos que los nuestros. Y sus caminos a veces son diferentes. Por eso tenemos que alinear nuestros pensamientos y nuestros caminos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios revela sus propósitos. Cuando Dios nos habla con un propósito. Y Dios nos revela sus caminos. Amén. Dios revela sus caminos. Y quiero que vayamos por favor al Salmo 33, versículo 10 al 11. Mire lo que dice. A veces, antes de leerlo, quiero decirles que a veces nosotros tenemos planeada nuestra vida de cierta manera. Hacemos cálculos, hacemos cuentas, programamos la agenda, y a veces creemos que esa es nuestra manera. ¿Y qué dice el Salmo 33, versículo 10 al 11? Y lo escribe un rey que fue llamado un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y qué dice Salmo 33, versículo 10 al 11? Dice: el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Hace aproximadamente mes y medio, si no me equivoco, tal vez menos, el pastor Arturo Rojas estuvo en Casa sobre la Roca Armenia y él compartió acerca de los fracasos, ¿se acuerdan? Y la prédica se llamó La bendición del fracaso. Que a veces nosotros fracasamos en el intento de querer hacer las cosas a nuestra manera, pero finalmente ese fracaso, cuando Dios lo permite, es para que nosotros podamos enfocarnos en la firmeza de su propósito, porque finalmente sus designios son ¿qué? Eternos. Y es allí donde usted y yo podemos ver la victoria en todo lo que nosotros emprendamos
cuando es Dios quien nos guía. Versículo en el Proverbios 19, versículo 21, ¿qué dice? ¿Qué dice? El corazón humano genera muchos proyectos. Tenemos que tener proyectos. Tenemos que soñar, sí. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que ponernos expectativas altas, sí. Pero tampoco podemos volvernos soñadores que nos quedamos solo soñando y no caminamos hacia ese sueño. Porque muchos quieren hacer muchas cosas, pero si no caminamos hacia lo que queremos hacer, nunca vamos a ver realizadas las obras. Amén. Dios llamó a Moisés a tomar la tierra prometida, le dio una promesa. Finalmente él no entró a la tierra prometida, pero él caminó basado en una promesa de Dios. Y tal vez muchas veces estuvo limitado por su razonamiento, pero finalmente dejó un legado a aquellos que lo seguían y ellos pudieron tomar la tierra que Dios les prometió. Entonces diga, con Dios es un paso a la vez. ¿Qué significa? El corazón humano genera muchos proyectos. Pero ¿qué dice? Pero al final prevalecen los designios de Dios. Amén. Es decir, Dios nos permite soñar con Él, porque Él no ha dejado de soñar con nosotros. Y nosotros a veces pensamos que soñamos con Dios, pero hacemos las cosas a nuestra manera y creemos que vamos a lograr lo que queremos. Finalmente, soñamos con Dios, somos guiados por Él y finalmente prevalecen ¿qué? Sus designios. Pero no dejemos de soñar. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo habla Dios. Y quiero aclarar con esto que no es incorrecto planificar. Solo ten cuidado de no planificar más de lo que Dios espera que hagas. Y permite que Dios interrumpa o reoriente tus planes en cualquier momento que lo desee. Tú planeas algo y Dios interrumpe ese plan. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que tú lo que a ti te conviene. Amén. Mantente en una estrecha relación con Dios para que siempre lo oigas cuando te hable. Miren, las mejores reuniones y más productivas que usted y yo podamos tener para planear deberían ser reuniones para orar. A veces usted sí se ha dado cuenta que citamos reuniones, por ejemplo en la iglesia, para planear algo y hablamos mucha bobada. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y salen buenas ideas de allí, pero saldrían mucho mejor las ideas si nosotros buscáramos la dirección de Dios y nos tomáramos más tiempo para orar, para finalmente planear conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver entonces que Dios habla a través de la Biblia y vámonos para 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dios habla por medio de su Espíritu hoy a la iglesia a través de la Biblia. Hay muchas más cosas por las cuales Dios o mediante las cuales el Señor nos habla, canales de comunicación, pero hoy vamos a centrarnos en este. Dios habla a través de la Biblia y vamos a mirar 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Me acuerdo siempre de Claudia Marcela Arbeláez de Ramírez, que le enseñaron ese versículo en una escuela dominical en la iglesia Asamblea de Dios cuando era, no por decir cuando era joven, porque todavía sigue siendo joven. Porque es que en Casa Roca hay jóvenes de todas las edades.
Segunda de Timoteo, si ve que me acuerdo, Marcela, si ve. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice entonces lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, una fuente para yo poder ser guiado por el Señor es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia? Porque fue inspirada por Dios primero. ¿Y por qué más? Porque es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué es instruir en la justicia? Obrar correctamente, con sabiduría. Eso es ser instruido en la justicia. Dice en 1 Samuel 2:30, cuando a usted alguien se burle de usted porque usted es cristiano, o porque usted da honor a la palabra, o porque usted es una persona que quiere consultar a Dios antes de tomar una decisión y de pronto otras personas no entienden, usted no se preocupe por eso. ¿Qué dice la Escritura? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Buscar la dirección de Dios es honrar a Dios. Amén. Siempre busquemos la dirección de Dios. Honremos al Señor, porque sus consejos siempre van a ser para nuestro bien. 3 preguntas que tengo que hacerme entonces. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo puedo saber cuándo Dios habla? ¿Y cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Juan 10, versículo 2 al 4, hace 8 días lo vimos, dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y las ovejas oyen su voz. Nosotros somos ovejas del pastor que es Jesús, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Cuando Dios te hable, tú vas a reconocer su voz y tú lo vas a seguir. Amén. Diga: Dios habla. Y Dios habla hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nos ha entregado su espíritu. Dios está vivo, Él es real. Él quiere una relación real, personal y práctica contigo. Y vamos a mirar Hebreos 4, versículo 12. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante buscar dirección de Dios en la palabra? ¿Por qué es importante? La iglesia es el pueblo, la iglesia de Jesucristo es la iglesia o el pueblo de la palabra, el pueblo del libro. Dios nos ha entregado la Biblia para nosotros, a través de la Biblia, recibir revelación de Dios. Y cuando hay revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces hay transformación. Nadie es transformado si no recibe la revelación de Dios. Dice la Escritura: y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que nos transforma en nuestra manera de caminar en la vida? El tener un encuentro con la verdad de Dios. Y esa verdad es la que nos da libertad. Dice la Escritura que el Espíritu Santo hablará a nuestro corazón y nos redarguirá de pecado, justicia y juicio. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos hace ver nuestros errores, nuestras faltas, y que debemos corregir. Por eso tenemos que orar constantemente para que Dios se revele a nuestras vidas en ciertas áreas en donde de pronto puede haber ceguera espiritual. Y si lo identificamos en otras personas, tenemos que pedir al Señor: Señor, no digamos Señor, cámbialo. No, Señor, revélate a su vida. Revela tu amor a esa persona, porque el amor es el que transforma.
El amor de Dios es el que nos transforma, el que nos hace ver nuestros errores, el que nos permite cambiar nuestra manera de caminar. Amén. Hebreos 4, versículo 12, ¿qué dice? Hebreos 4:12, me encanta ese versículo. Hebreos 4:12, ¿qué dice con respecto a la palabra? Dice, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Oiga, la palabra de Dios cobra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, en el corazón de cada creyente. Y es viva y es poderosa. ¿Qué dice? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Oiga, cortante. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que penetra, o sea, entra. ¿A dónde? Hasta lo más profundo del alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Entra su palabra y penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Qué más dice? Y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que Dios te habla y sabe, Dios mismo sabe lo que tú necesitas, conoce tu necesidad, Él sabe tus secretos más profundos. Él conoce tus sueños, tus anhelos, tus frustraciones, tus debilidades. Y Él te conoce también, y su espíritu es el espíritu de verdad que nos guía toda la verdad, que quiere restaurar nuestras vidas y quiere transformarnos, que entra hasta lo más profundo de tu ser, donde nadie más ha llegado. ¿Para qué? Versículo 13. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces es por eso que usted a veces viene a la iglesia y usted dice, ¿y al pastor quién le contó lo que a mí me está pasando? ¿A ese señor quién le dijo? Y de pronto, si usted vino con la esposa, usted le dice a su esposa, ¿y usted por qué le contó a él? Porque a veces ocurre, pero yo no sé nada de ustedes, o sé algo de algunos, pero no lo sé todo. ¿Quién lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Amén. ¿Y cómo entonces Dios nos habla? ¿Cómo podemos tener una experiencia con Dios mediante la lectura de la Biblia? Se los voy a explicar. Y esta es la secuencia. Lees la palabra de Dios. El Espíritu de verdad toma la palabra, te revela esa verdad a tu corazón. Ajustas tu vida a Dios por medio de su verdad. ¿Qué es la casa sobre la roca? Oímos la palabra. ¿Qué hacemos? La guardamos en el corazón, hacemos ajustes conforme a lo que Dios nos dijo. ¿Y qué debemos hacer después? La obedeces. Dios obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Llegas a conocer a Dios de una manera más personal y real como resultado de esa experiencia. No vamos a conocer a Dios realmente si Dios te habla y tú no estás dispuesto a aceptar esta palabra como la verdad de Dios y no estás dispuesto a obedecer. Si no obedeces, vas a ser una casa sobre la arena y van a venir circunstancias y dificultades y tu vida va a ser derribada. Pero si tú pones en práctica la palabra, construyes unos buenos fundamentos, vendrán las circunstancias de la vida y tú vas a permanecer. Y vas a decir, Dios está conmigo, Dios es real, porque Dios me habló, su palabra fue revelada a mi vida y mi vida fue transformada. Amén.
Muy bien. ¿Cómo responder entonces a la verdad? Es algo muy práctico. ¿Cómo hacerlo? ¿Todos tienen Biblia? ¿Tienen Biblia todos? Entonces resulta que Dios no solamente nos habla en la iglesia. Dios a usted le puede hablar en su casa, en su carro. O sea, no lea la Biblia mientras va conduciendo porque se puede estrellar. Pero usted puede leer la Biblia en cualquier espacio y sacar tiempo para ella y pedir al Espíritu Santo que Dios revele a su vida. Y es importante tener claro que cuando no somos cristianos, pues la Biblia para nosotros es como leer en otro idioma. Simplemente va a ser un libro más. Cuando nosotros adoptamos la fe cristiana y abrimos nuestro corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y a nosotros, ¿qué pasa? Esta palabra cobra vida para nosotros. Y podemos entonces entenderla, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad y su palabra es la verdad. Y esa palabra llega a nuestro entendimiento y empezamos nosotros a entender con claridad cosas que para nosotros eran como si fueran en otro idioma, que no las entendíamos. Y entonces les voy a dar algunas claves. ¿Tiene usted Biblia? Cuando usted vaya a leer la Biblia y usted necesite que Dios le hable, vaya a su Biblia, tome un resaltador, tome un lapicero, tome una libreta y tome nota de los versículos específicos donde Dios te habló. Medita en aquello que Dios te dijo. Estudia el pasaje para sumergirte en su significado. ¿Qué dice? Mira el significado de las palabras para una correcta interpretación. ¿Qué te revela Dios a ti mismo? ¿Qué te revela de sí mismo y de sus propósitos? Identifica aquellas cosas que Dios te esté hablando donde tú tienes que tomar ajustes y decir: yo tengo que cambiar en esto. Y no puedo seguir viviendo como aquellos que dicen: esto no es para mí. Y asumo esa palabra para mí. Escribo una oración de respuesta a Dios. A veces no sabemos qué orar y cómo orar. Una manera de orar en el Espíritu es orando la palabra de Dios. Dios te habló, Dios te dijo, ora el versículo que Dios te dio. Comienza de inmediato a hacer los ajustes necesarios en tu vida para Dios. Y observa cómo Dios usa esa verdad en tu vida durante los días siguientes y cómo tu vida es transformada. Porque ese pensamiento que terminaba siendo muy pequeño y ese camino que terminaba siendo distante para ti, cuando tú alineas tu entendimiento a la palabra de Dios y haces los ajustes necesarios, ese pensamiento va a estar, ese pensamiento que viene a tu mente va a estar a la altura del pensamiento de Dios. Y tú vas a discernir sus caminos y vas a empezar a caminar en su voluntad y vas a ver cómo la vida tuya va a ser transformada. Amén, iglesia. Diga: Dios nos transforma por medio de la palabra. A medida que le dediques tiempo a una relación de amor con Dios, llegarás a conocer su voz. Recuerda cómo Dios te ha hablado a través de la Biblia. Y cuando Dios te hable, lo hará con un propósito. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Has leído la Biblia últimamente? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te dijo? Si Dios te habló, es porque quiere que obedezcas. Amén.
Pero no diga, ay sí, pastor, a mí Dios me habló. ¿Y qué te habló? Yo leí un pasaje que dice, y Judas se ahorcó. ¿Me tengo que ahorcar? Pero tal vez Dios te habló que debes perdonar. ¿Estás dispuesto a perdonar? Tal vez Dios te habló con respecto a tu vida, a tu moralidad, a tus finanzas, a tu matrimonio. Te ha inquietado con respecto al tiempo, cómo manejas el tiempo. Tal vez Dios te ha inquietado con respecto a tu relación con Él. ¿Cuánto tiempo dedicas a Él? A tu disposición para las cosas de Dios, a tu disponibilidad. Dios te ha hablado. Y no te lo ha hablado una vez, te lo ha hablado muchísimas veces. Y ha utilizado circunstancias, personas en la iglesia, su palabra, en la oración. Dios te inquieta. ¿Qué estás haciendo al respecto? Quiero que oremos. Quiero invitar a la alabanza que me acompañe. Y Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Síguenos hablando como siempre lo haces, Señor. Tú eres un Dios real. Tú estás vivo. Tu palabra ha sido inspirada por ti, Señor. Tu Espíritu nos revela tus caminos y tus propósitos. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Capacítanos, Señor, para obedecer sin restricciones, sin condiciones, simplemente obedeciendo. La palabra de Dios no es para que usted la interprete. La palabra de Dios es para que usted la obedezca. Hay cosas tan claras que Dios dice, y somos nosotros tan lentos para obedecer. Dios nos dice algo y nosotros somos como la tortuga. Debemos ser pacientes. Somos como la liebre, ¿cierto? Queremos salir corriendo. Queremos pasar por encima del que sea. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero solamente lo que nos falta es sintonizarnos con el Señor y dejar que Dios nos hable y obedecer. No vamos a tener una experiencia con el Dios vivo si nosotros no obedecemos. No vamos a ver transformación en nuestra sociedad y transformación en nuestro corazón si nosotros no obedecemos. Pastor, ¿y qué más tengo que hacer? Obedece. Obedece. Un día un amigo me decía, ay pastor, fulanito de tal debería hacerse la vasectomía para no seguir teniendo tantos hijos. Yo le decía, debería dejar de fornicar. Que nosotros somos expertos en acomodar las cosas. Deja de pecar. Obedece y vas a ser transformado. Amén. Oremos. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador.
en Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.